Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí, y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo de tu casa me consumirá». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signo nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo, y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Palabra del Señor. ¿Coincidencias o diosidencias, o las dos cosas a la vez, o es lo mismo? Así sucedió. Sucedió un miércoles de ceniza, en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Sacramento. Estábamos celebrando hora tras hora el miércoles de ceniza, y con él la imposición de la ceniza a cada uno de los católicos que venían para la imposición. Y ya sabes que el miércoles de ceniza es algo así como especial, súper especial. Parece que salen hijos de Abraham debajo de las piedras, y vienen los que tú nunca habías visto. Así de que pasaron las horas, gente que viene, y al final del día había un montón, un río de gente viniendo para la imposición de la ceniza. Pero la gota que derramó el vaso de alguna manera fue que ya al anochecer empezó gente, vendedores, a venir y poner sus puestecitos afuera, y el olorcito que te llegaba adentro, el olorcito del chorizo, de la carne asada. Ay, que te estoy ya moviendo los jugos gástricos en este momento. Miércoles de ceniza, gente afuera del templo vendiendo carne, vendiendo chorizo, sí, con su olorcito sabroso, y se olvidaron de que era miércoles de ceniza. Y el colmo es que también la gente que venía comía tan tranquilamente. Así es de que el vicario se acerca a uno de los vendedores y inmediatamente... ¡Qué coincidencias! ¡Ahí viene el padre! ¡Qué coincidencias! ¡Qué casualidad! ¡Ahí viene el padre! En esas circunstancias también estaban los camarógrafos de la televisión y tomaron cuenta de lo que estaba sucediendo. Ellos venían para hacer un reportaje sobre el miércoles de ceniza. Y la noticia, así como la tomaron, salió en la cámara de la televisión diciendo: «Se repite hoy la historia de Jesús expulsando a los mercaderes del templo». Claro, la noticia llegó a nosotros. ¡Qué coincidencia! ¡Qué casualidad! Miércoles de ceniza, en el templo, vendiendo carne, vendiendo chorizos y alguna cosita más. ¿Coincidencias? ¿Coincidencia la de Jesús? Para empezar con la primera idea. ¿Coincidencia que se acercaba la Pascua de los judíos? No era coincidencia. Jesús se acercaba para la Pascua, como un buen judío que va a Jerusalén para la Pascua. Y hete aquí, casualidad, se encontró ahí en el templo. Y se encontró con los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y cambistas ahí sentados en sus mesas. ¿Casualidad que Dios nuestro Señor Jesús se presenta? Para Dios no hay casualidades. Para Dios no hay coincidencias. Todo está bien calculado. Calculado es que Jesús llegue al templo porque quiere cumplir con la ley. Quiere estar en el templo para la Pascua. No es coincidencia.
¿Coincidencia que llegue Jesús y se encuentre gente vendiendo? No es coincidencia. Vendían ahí y vendían en toda circunstancia. Pero claro, la circunstancia de la Pascua era un momento muy bueno para vender. No era coincidencia, los cambistas, los vendedores estaban ahí, bien calculado que lo tenían estar ahí. Por consiguiente, Dios que tiene su plan, Jesús que va a la Pascua y va a Jerusalén, estos hombres que tienen su plan, y Dios que también tiene su plan. No son coincidencias, en aquel entonces no eran coincidencias. Dios tenía su plan y su enseñanza para aquella circunstancia, y la dejó bien claro Jesús cuando respondió: no hagan de mi casa un comercio. Dicho de otra manera, con Dios no se negocia. De Dios no hay que sacar comercio. Pero esto yo creo que tú lo puedes entender perfectamente. Y lo puedes entender perfectamente porque también hay otra frase que se dice por ahí: con el amor no se negocia. El amor no es un negocio. El amor no es 50-50. El amor es la entrega de uno al otro, de los dos, uno que se entrega y el otro también que se entrega, 100%. Pero en el caso concreto, Jesús dice: la casa de Dios no se puede convertir en un negocio. Entonces la historia de Sacramento, California, era bien clara. Se repite también la historia. Y lo que el sacerdote ahí hizo fue decirles: oigan, hoy simplemente no es día para vender carne. Es miércoles de ceniza. Se debe ayunar. ¿Cómo ustedes están aquí promoviendo lo contrario de lo que se debe vivir? Y además, como diciendo que esto se puede hacer porque aquí lo estamos haciendo en la iglesia. Es claro que se termina llegando a pensar así. Pues hoy no se debe comer carne, pero aquí mismo en la iglesia la están vendiendo. Bueno, pues aprovechemos. No fue coincidencia que sucediera aquello mismo, porque ahí el sacerdote les dio una lección a los que estaban vendiendo. Se repitió la misma historia de Jesús. Pero ahí queda, no se debe negociar. ¿Me escuchaste bien lo que está diciendo Jesús? No se debe usar la casa de Dios para convertirla en un negocio. ¿Qué nos quiere decir Jesús? Que cuando tú y yo vamos esforzándonos precisamente por entrar en contacto con Dios, no lo debemos chantajear. No lo debemos chantajear. Nuestra oración, nuestra relación con Dios no es un chantaje. No debemos usar las cosas de Dios para buscar lograr nuestros propios fines, nuestras propias intenciones. Qué hermoso que hoy también Dios nos siga hablando a ti y a mí. Y aquí vengo ya con la tercera idea. Ya tenemos el problema, las circunstancias, ¿sí? Ya tenemos que Jesús da una respuesta para aquel momento. ¿Y para hoy qué? Yo creo que este evangelio también no es una coincidencia que hoy lo leamos. Y tampoco es una casualidad. Es diosidencia para ti y para mí. Porque muy fácilmente nosotros convertimos nuestras relaciones con Dios en un chantaje. Parece ser que a veces nuestra oración es simplemente una serie de súplicas. Y no solo una serie de súplicas, sino además hasta amenazamos a Dios. Y muchas veces estamos en la iglesia solo para eso, para estarle exigiendo a Dios que nos cumplan nuestros gustos, nuestras intenciones, nuestras ilusiones, nuestros modos de vida, y encima muchas veces nos enfadamos. A mí no me sorprende que muchas personas lleguen a veces y van detrás de sus juditas, y muchas veces hasta lo amenazan y le dicen: te voy a meter en el agua, hasta que no me concedas lo que yo te pido. O a veces vamos detrás de la Virgen y estamos ahí como rezándole y dice que le ponemos una veladora y detrás de la veladora le decimos: ay, Virgencita, aquí te pongo la veladora, tendrás que. Y ahí le soltamos la retahíla de peticiones y además le decimos: y me la tienes que conceder. Recuerdo aquella historia de dos que estaban ante la Virgencita y cada uno pidiéndole, y la señora que le pedía: ay, que me llegue para la renta, que me llegue para la renta, dame para la renta. Y el otro también estaba pidiéndole ahí a la Virgen y estaba pidiéndole algo más grande, y entonces le dice a la otra: mira, sabes que no me la distraigas, aquí está para tu renta, págala y déjamela tranquila, que si no, a mí no me va a hacer mi favor. O cuántas veces vamos y le entregamos un ramo de flores a la Virgen, que está muy bien, pero ponemos ahí nuestra condición: aquí te lo dejo, y debes hacerme y concederme lo que yo te pido. Inclusive, ¿en qué consisten muchas veces las mandas que hacemos, las promesas que hacemos?
Está muy bien, ¿eh? Hago un paréntesis. Está muy bien que vayamos y le hagamos promesas a la Virgen y le pidamos algo. Y encima llegamos a prometerle que si nos lo concede le haremos esto. Está muy bien. Pero si no acompañamos esa frase y esa promesa de un si esa es tu voluntad, si eso es lo que Dios quiere, ¿me estás escuchando bien? Esto es importantísimo. Yo lo aprendí de niño, lo sigo aprendiendo todos los días. Y cada vez que hago una petición a Dios y a la Virgen y a quien sea, siempre la acompaño de esa frase, que no la digo en balde. Si es tu voluntad, si es que Dios lo quiere, si es que tú lo quieres, si Dios nos da vida y licencia, todas esas frases hermosísimas que decimos, que no son como una cosa que de sobra decimos, es la esencia de toda petición. Y en esa petición está claro el espíritu cuando oramos. No andamos buscando chantajear. Cuando entonces Jesús nos pone este evangelio en el día de hoy para que lo reflexionemos, ¡qué maravilla! No son coincidencias, no son diosidencias. A lo mejor tú eres de esos que hacen chantaje con Dios cuando oran. Y tus oraciones son un chantaje. ¿No es verdad que pueden ser? Por eso vuelve a ser verdad. No es una coincidencia, sino una diosidencia. Y no es una casualidad, sino una diosidad que hoy volvamos a repetir. No usemos la casa de Dios. No usemos nuestra relación con Dios para buscar solo sacar provecho y cosas materiales, andar buscando detrás de ello, sino más bien, si necesitamos alguna cosa material, podemos pedirla, pero que solo sea para que eso nos lleve a Dios. ¿Cuántas veces decimos, ay, Virgencita, si me saco la lotería? ¿De qué te serviría sacarte la lotería si con la sacada de lotería no terminas bendiciendo y alabando a Dios y buscando a Dios? ¿Cuántos se pierden después de sacarse la lotería? Por eso, que tu lotería más grande sea que en cada instante veas que no son casualidades lo que pasa en tu vida, no son coincidencias que pasan en tu vida, son diosidencias. ¿Me escuchaste bien? ¡Qué maravilla! Agarremos la onda de Dios. Y además estaba ya como terminando, pero quiero decirles, ¿por qué no agarrar la onda de Dios? ¿No está claro lo que nos está diciendo Jesús? ¿Y no creemos en Él? Yo sí creo. ¿Y creo por qué? Porque Jesús me lo dice. Jesús mismo lo dijo y respondió a todos ahí. Les dijo, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la prueba? ¿Resucitó Jesús? ¿Lo crees? ¿Verdad que sí? Entonces esa es la prueba. Pero además no solo Jesús resucitó como Él lo dijo. ¿Verdad que resucitó como Él lo dijo? ¿Lo crees? Esa es la prueba. Jesús no solo resucitó como Él lo dijo. Todo lo que sucedió de acuerdo a lo que la Escritura decía de Él. ¿Lo crees? A esto a lo mejor no me sabes responder. No me sabes responder, pero léete la Escritura. Léetela de pies a cabeza y verás que todo lo que estaba predicho de Jesús se cumplió. Entonces lo que ahora Jesús nos dice, que no hagamos la casa de Dios un negocio, está claro, es Dios el que nos habla. ¿Lo creemos? Si lo creemos, entonces pensemos que hoy nos está hablando y que nos dice, no ores chantajeándome. Búscame a mí cuando ores y búscame a mí detrás de las cosas que buscas. Para que al final de la vida, eso nos dice Jesús, para que al final tú y yo estemos en la casa de Dios para siempre, la casa eterna.